Vayamos por partes. Todo lo que os voy a narrar sucedió hace ya mucho. Hoy en día pensaba que ya lo había olvidado, pero hace 3 noches lo volví a ver. Sentí su respiración, noté ese olor pútrido y lo oí. Quizás esta sea la última vez que lo vea, pero no lo creo. Pienso que la próxima vez me iré con él. Así que antes de que llegue ese día, escribiré todo lo que pasó. Hace ya 20 años, cuando no era más que un crío de 12, lo vi por primera vez. Estaba jugando con mis amigos y detrás de un árbol observé que alguien me estaba mirando fijamente. Percibí que sus ojos, aunque apenas imperceptibles, seguían cada paso que daba. Me asusté mucho y decidí ir corriendo hasta mi casa, la cual estaba muy cerca. Esa noche recuerdo que apenas pude dormir, pero poco a poco y haciendo presión en mi mente infantil, conseguí obviarlo y seguir mi vida con normalidad. Pasaron 2 años desde aquello, y entonces lo volví a ver. Esta vez estaba yo comprando en un supermercado, y en la puerta estaba él, quieto y observándome, como la vez anterior. No pude verle la cara, quizás aún era muy joven para ello. Recordé las pesadillas y el miedo que había sentido la primera vez que lo vi, así que decidí salir del supermercado casi sin mirarlo. Pero por el rabillo del ojo observé que él me seguía con su mirada. Tuve pavor a que me siguiera, pero una vez que crucé la esquina, no lo volví a ver. Tras esto, pasó mucho tiempo hasta que volvió a aparecer. Olvidé todo sobre esa cosa y continué mi vida con normalidad, hasta que cumplí 18 años y empecé la universidad. Entonces comenzó la peor etapa. Estaba en un piso con compañeros para estar más cerca de la universidad. Me había tocado una de las habitaciones más grandes, con espacio suficiente para mí y 3 más, cosa que me produjo un poco de miedo las primeras noches. Al mes de vivir en el piso, estaba yo frente a mi ordenador, mirando una película y entonces comencé a notar unos ojos que me observaban. Miré hacia todos lados, pero no había nadie en la habitación. Pensé que eran imaginaciones mías, así que volví a mi película. Al tener los cascos puestos no escuchaba nada de lo que pasaba a mi alrededor, pero en un momento donde la película había bajado la intensidad del sonido, escuché una especie de respiración o algo parecido a mis espaldas. Tiré los cascos a la mesa y casi en pánico me di la vuelta, pero ahí no había nadie. Grité en voz alta que si había alguien en la habitación saliera y se dejara de tonterías, que no me hacía gracia, pero nadie contestó. Me intenté tranquilizar, pensando que eran imaginaciones mías, y finalmente logré convencerme. Así que me volví a sentar y continué con la película, y aunque desconfiado, no volvió a suceder nada más esa noche. Pasaron un par de semanas. Esta vez estaba en mi cama. Ya era por la mañana, pero no me apetecía levantarme. Estaba dormitando cuando escuché como algo se arrastraba por la habitación. Miré de reojo, pero no había nada. Pensé que había sido la manta de mi cama arrastrando por el suelo. Volví a cerrar los ojos y me acurruqué entre las sábanas mirando hacia la pared. Pasó un rato y noté como la cama se hundía un poco a mi lado, como si alguien muy delgado se estuviera sentando junto a mí, y eso me dio pavor. En ese momento estaba completamente despierto y no me cabía ninguna duda de que alguien estaba a mi lado sentado. Y no solo eso, noté que unos ojos no paraban de observarme. No sabía qué hacer. El corazón me latía a 1000 por hora. El miedo me hacía sudar y mi respiración había aumentado. Estaba completamente aterrado. Decidí mantenerme así unos instantes deseando que lo que estuviera a mi lado desapareciera. Pero ese deseo no se cumplía. Así que poco a poco decidí darme la vuelta, pero antes de completar mi hazaña miré lo máximo que pude por el rabillo del ojo, y entonces lo vi. Esa cosa me estaba observando. Tenía unos profundos ojos completamente negros, su boca estaba llena de heridas y su piel era blanca con muchas marcas, como si hubiera sufrido grandes daños en el rostro. En cuanto vi lo que me observaba, el pánico aumentó. Estaba a punto de llorar, me daba la sensación de que sabía que lo estaba mirando, pero no me decía nada. Tan solo seguía observándome con mucha expectación. Me pasé un rato más mirándole, incapaz de moverme ni un milímetro, petrificado por el miedo, y luego, en un simple pestañeo,
había desaparecido de mi lado. Me aseguré de no seguir viéndolo, y cuando me convencí que ya no estaba, comencé a llorar como un niño. Pasaron 3 días hasta que volvió. En esta ocasión estaba yo en la universidad, en mitad de una clase. Las puertas del aula tenían un cristal que mostraba un pasillo, y en un vistazo que eché, ahí estaba él, mirándome solo a mí. Volví a quedarme completamente paralizado mirándolo. Esos ojos me daban completo pavor. Pero tras un rato, la cosa desapareció tal y como había hecho anteriormente. Recogí mis cosas y me fui de clase lo más rápido que pude. No entendía lo que me pasaba. Me estaba volviendo loco. Algo me estaba persiguiendo. Llegué al piso lo antes que pude y me encerré en mi habitación. Encendí el ordenador y me puse a buscar en internet qué podía estar pasándome. Toda la información que obtuve no coincidía con mis síntomas. No estaba paranoico, sabía que no eran alucinaciones, sino era una estúpida parálisis del sueño. Pero ¿qué demonios era? Respiré profundamente y decidí llevar la búsqueda por otro camino. Puse en el buscador las palabras "me observan", y tras saltar mucha basura que no tenía que ver con lo que pretendía, encontré un pequeño foro llamado "Nos observan". Este foro comenzaba con una leyenda urbana, en la cual se hablaba de que a nuestro alrededor existía algo parecido a almas en pena, que nos observaban a cada instante con el único deseo de vivir una existencia otra vez. El debate se formaba entre los que apoyaban esta teoría y los que ni se pasaban por la cabeza esta idea. Pero esto se frena con la historia de un hombre que, según él, tenía 50 años. Este hombre contaba que llevaba toda su vida viendo esas cosas y que poco a poco las iba entendiendo más. Comentaba que a mucha gente le pasaba, pero por miedo a que los llamasen locos, nadie lo contaba públicamente. Lo más impactante fue que a medida que los iba entendiendo, estos seres le iban diciendo cada vez más claros que su hora llegaría pronto y que sería uno de ellos. Este hombre dejaba un archivo para descargar. En él había un supuesto dibujo de uno de los seres. Lo ejecuté con miedo y cuando al fin se abrió, ahí estaba. Era el ser que me observaba. Apagué el ordenador y me senté en mi cama. Intentaba aclarar mis ideas y verle algo de sentido a lo que ese hombre había contado. Pensé que podía ser un demente o simplemente otra historia inventada, pero el dibujo de ese ser me persiguió durante los siguientes meses. A medida que pasaba el tiempo, lo veía más, en cualquier lugar o momento. Podía tanto estar trabajando en mi ordenador como hablando con mis amigos, que de pronto notaba su presencia. Pero poco a poco me daba menos miedo. Estaba convencido de que no me haría nada, e incluso llegó a darme pena. Él tan solo quería ser uno más de nosotros. Cierto es que en ocasiones me asustaba, y aún ahora me asusta, puesto que muchas veces se aproxima demasiado. Puedes darte la vuelta y él estar ahí mismo, o quizás estar durmiendo, abrir los ojos y que te esté observando casi rozando tu cara. Eso provocaba que gritara de pavor, pero una vez que recordaba quién era, el miedo desaparecía. Pasaron los años, y tal y como el hombre predijo, cada vez entendía más lo que murmuraba. Eran casi lamentos y en ocasiones llantos. Ese ser estaba sufriendo mucho más de lo que yo pensara, pero era inútil ayudarle. Él ni siquiera sabía que yo lo podía ver, y menos aún escucharme. La última vez que me apareció fue el día que me casé. Él estaba en la ceremonia a mi lado, observándome, como siempre. Ese ser había pasado a formar parte de mi vida, una vida que jamás le conté a nadie, y por lo tanto, me alegraba que estuviera ahí. A partir de entonces, no volvió a aparecer. Han pasado 15 años desde entonces. Hace 2 semanas mi hijo de 12 años me despertó con un grito. Corrí hacia su habitación y lo vi sentado en la cama sudando y a punto de llorar. Le pregunté qué le había pasado y me contó que se despertó y un rostro que no pudo describir le estaba observando muy de cerca. Le abracé, le di un beso y le dije que no pasaba nada. Lo llevé a mi cuarto, lo acosté en la cama entre mi mujer y yo, esperé a que se durmieran y entonces lo volví a notar. Ahí estaba, observando a mi hijo dormir.
En ese momento tan solo pude sonreír. Durante estas 2 semanas le expliqué a mi hijo quién era y por qué le observaba. Y aunque aún le asusta la idea, creo que lo ha entendido. Era importante que lo comprendiera, ya que yo no iba a estar aquí mucho tiempo. Aquella noche, el ser me miró y entonces se dio cuenta de que yo le podía ver. Sonrió y me dijo que pronto estaría entre ellos. Desde entonces no solo veo a ese ser, siento y escucho a todos los que me rodean. Y creedme, no os podéis ni imaginar todos los que nos observan.